Segunda de Reyes, capítulo 2, comenzando desde el primer versículo. Aconteció que cuando quiso Yahvé alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Yahvé me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: ¿sabes que Yahvé te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Yahvé me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Yahvé te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Yahvé me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Yahvé y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. ¿Cómo se puede resumir en pocas palabras o en pocos mensajes toda la vida de Eliseo que podemos ver en los siguientes capítulos de este libro? ¿Cómo podemos resumir todo un servicio profético tal como Eliseo lo iba a ejercer en la vida de Samaria? Eliseo, ya dijimos en otra ocasión, estuvo durante 50 años, se calcula más o menos, haciendo el trabajo para lo cual había sido llamado. Tuvo relación, al menos que podamos considerar, con 3 o 4 reyes. La multitud de milagros que podéis ver en el texto a partir de aquí en diferentes partes, creo que llegamos hasta su muerte en el capítulo 13, son múltiples y muy variados. ¿Qué hizo de Eliseo lo que Eliseo llegó a ser? O sea, ¿cómo podemos llegar a tener a un hombre como este y hacer
o decir lo que él dijo. Seguramente algunos que habéis sido educados en escuelas dominicales conocéis algunas de las historias sorprendentes, no solamente ya de Elías, el profeta anterior, sino también de Eliseo. Yo me propongo al menos solamente 3 cosas que creo que hacen que un profeta como Eliseo hiciera y dijera lo que hizo y dijo. Podríamos tratar de otras muchas cosas y, por supuesto, aquí hay cosas que no podemos llegar a explicar. Un carro de fuego, Elías, su maestro, ser arrebatado de alguna manera. ¿Qué es lo que esto significa? El manto y golpear las aguas del Jordán para que se dividan y pasen en seco, como en el Mar Rojo con Moisés. Y otros milagros que podremos ir viendo más adelante nos dejan sin explicación, sin un entendimiento claro de todo lo que eso significa. Pero creo que para mirar el mensaje profético y a los profetas, aquí se nos dicen 3 cosas que son importantes y que de alguna manera también podemos esperar o buscar en los tiempos de hoy, en nuestra propia generación. Permitidme que vayamos a Primera de Reyes, ir un poco de capítulos hacia atrás, en el pasaje que ya leímos en su momento, en el capítulo 19, Primera de Reyes 19, en lo que fue el llamamiento de Eliseo. En el versículo 19 se nos dice así: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, este es Elías, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. La primera cosa que nosotros tenemos que considerar con respecto a Eliseo es este llamamiento. Aquí nos encontramos con el manto y qué es lo que el manto pueda simbolizar o significar. Pero hay varias cosas que tenemos que considerar. Primero, para poder entrar Eliseo al oficio de profeta y ser discípulo de Elías, lo primero que habría que tener hay que tener es fe, es ser temeroso de Dios. No lo podría hacer cualquiera, sino alguien que ya tuviera una relación especial con Dios en su vida, temeroso de la ley y de los principios judíos o bíblicos de su tiempo. En segundo lugar, lo que debería de tener es un deseo ya implantado en su corazón. Es decir, desearlo. Esto nos recuerda a Pablo cuando está escribiendo a Timoteo y les dice si alguien desea ser obispo, buena obra desea. Y por tanto tiene que tener estas características. Pero antes de dar esas características ya está diciendo que tiene que haber un deseo. Es decir, hay que ser creyente, pero no todo creyente, sino aquellos creyentes, aquellos temerosos de Dios, que tengan un deseo. No era de una familia de profetas, no era hereditario, como podían ser los levitas y los sacerdotes, perdón, sino alguien que de alguna manera deseara hacer lo que los profetas hacían. En tercer lugar, debería de haber una necesidad, una especie de imposición. En el caso que tenemos aquí es que sencillamente viene Elías con su manto y lo pone encima de Eliseo. No sé qué característica o qué señal estaba implicando, pero algo impulsa a Eliseo a decir: voy a dejar a mi padre y a mi madre, permíteme que lo haga y después te voy a seguir. Y Elías lo único que dice: oye, tú haz lo que tengas que ver, a ver lo que tú haces. Es decir, hay un deseo en él,
pero de pronto surge una necesidad, un impulso. Pablo, cuando está escribiendo en 1 Corintios, capítulo 9, dice: me es impuesta necesidad de predicar el Evangelio, y ay de mí si yo no lo hiciera. Me es impuesta una necesidad. Es como un ardor ardiente, como un calor interno, como un impulso que no puede ser frenado. Es verdad que cada uno de nosotros, como creyentes, podemos y debemos dar testimonio, lo hemos dicho cuando hemos estado viendo acerca de los dones dentro de la iglesia. Cada uno, por ser testigo, tiene que testificar. Pero aquí de lo que se está hablando, lo que estamos descubriendo es que debe de haber un impulso, un deseo que no puede ser frenado y que no puede ser calmado de ninguna manera, como podía tener el mismo apóstol Pablo. Y en cuarto lugar, lo que podemos ver en estas líneas es un llamamiento del Espíritu. Recordar que ya recibió Elías una profecía donde después de haber estado ese tiempo de desánimo, decaimiento, Dios, Yahvé, le dice: ya te tengo sustituto, ya tengo a alguien que pondré delante de ti o en lugar tuyo. Así que lo primero que hace Elías es levantarse de esa cueva donde se había refugiado y buscar a este hombre que se llama Eliseo y que lo encuentra arando y le pone su manto sobre él. Lo que podemos ver aquí es un llamamiento del Espíritu. No es únicamente un creyente, y no es únicamente un creyente que tiene un deseo, una vocación interna o un anhelo. No es el creyente que pueda tener un impulso irrefrenable de predicar, de servir, de llevar la palabra de Dios en todos los lugares, sino que tiene que tener un llamamiento específico o directo de parte de Dios, como lo podemos encontrar en Pablo y lo podemos encontrar en Timoteo, la vocación, el don que te ha sido dado, que ha sido impuesto por las manos, le dice Pablo escribiendo a Timoteo, y que podemos transmitir a todos aquellos que tienen un llamamiento interno. No es una voz que se escucha en el cielo, audible a nuestros oídos, sino algo dentro de nuestro corazón. No podemos hacer la obra del Espíritu si no es el Espíritu el que lo impulsa. Y esto es lo que debemos de encontrar o podemos encontrar en Eliseo. Por eso es que es tan fácil para Eliseo de pronto coger a sus bueyes, sus animales, sacrificarlos y cocerlos con los mismos arados que era el instrumento de su trabajo. Está rompiendo completamente con su familia y su pasado, se despide de ellos, invita a todo el pueblo, a la aldea, a aquel sacrificio y sigue a Elías. Esto es la obra del Espíritu. Cuando el Espíritu está acogiendo a hombres como él y le dice: déjalo todo y sígueme. Es lo que podemos ver en el Señor Jesucristo llamando a sus discípulos. Es lo que debemos de buscar en los tiempos duros y difíciles de esta Samaria que nos toca vivir hoy en día. Claro que necesitamos que cada uno de nosotros haga el trabajo, que cada uno de nosotros testifique y anuncie el Evangelio, pero es necesario que tengamos esta visión de que es necesario hombres que puedan ser llamados por el Espíritu y se les ponga una carga que no puedan quitarse de su corazón, un celo constante por anunciar la palabra de Dios a todo alrededor, como luego vamos a ver en Elías. No vamos a ver poder en la predicación o poder en la palabra profética si no se cumplen estas cosas. Ser creyente, tener un deseo de poder hacerlo, una necesidad interna y un llamamiento del Espíritu. Ahora bien, nos acercamos al texto que hemos leído y volvemos otra vez al capítulo 2. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí? Dos cosas. Hemos visto ya ese deseo y llamamiento en Primera de Reyes 19 y ahora yo quiero llamar vuestra atención a algo curioso que se repite varias veces. Se nos dice en el capítulo 2, versículo 3, y saliendo Eliseo
los hijos de los profetas que estaban en Betel. Y si seguís un poquito más adelante, en el versículo 5, nos vuelve a decir, se acercó Eliseo a los hijos de los profetas que estaban en Jericó. Y cuando pasáis más adelante al versículo 7, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas que estaban, o al menos cerca del río Jordán. Hijos de los profetas. Es una manera de describir una especie de escuela de profetas, de formación. La definición que entendemos aquí de hijos es simplemente, o podemos entenderla como discípulos. Ya en el mismo tiempo de Samuel, sacerdote, profeta, que encontramos en primera de Samuel, ya encontrábamos congregación o grupo de profetas. Y ahora aquí, en los cuales, recordad, por ejemplo, Saúl empezó a profetizar con el grupo de los profetas. Aquí, en Segunda de Reyes, se les llama hijos. Y entendemos que es como una especie de escuela, es la expresión de referirse a un grupo que se unía a un maestro específico para aprender, para ser instruido, para ser enseñado. Y el discipulado que se hacía era de seguimiento, es decir, no es únicamente que recibían un libro, porque no había libros como los de ahora, con instrucciones de cómo formar a un alumno en el mensaje profético, las doctrinas teológicas más importantes y fundamentales y cómo ejercer el ministerio en el grupo. No había este tipo de libros, sino que era un grupo de alumnos que seguía a su maestro después de haber tenido lo que hemos visto en el capítulo 19 de Primera de Reyes. Así que los encontramos, esta especie de escuela, en varios lugares. Todos estos sitios que se nos nombran aquí, estos 3 sitios, se encontraban en la misma frontera entre lo que era el reino norte de Samaria y el reino sur de Judea. Justo en la frontera, quizá por un lugar de seguridad. Samaria se ha apartado del Señor. Ha vuelto a los ídolos, al paganismo, y ahora podemos encontrar, como ya hemos visto en otras ocasiones, a profetas de Baal, animados o traídos por Jezabel, la mujer de Acab. El reino se ha apartado. Por tanto, estas escuelas, esta formación de profetas, se encuentra justo en el sur. Y cuando vamos a la lectura, nos encontramos que en Betel, versículo 3, 50 de esos hijos de los profetas se encontraban allí. Y cuando nos cruzamos un poco hacia el este, nos encontramos en la ciudad de Jericó también con profetas. Incluso cuando leéis en el capítulo 4, versículo 38, nos encontramos que también habría de esta escuela de profetas en Gilgal. Así que Betel, Jericó, luego también profetas cerca del Jordán y después en Gilgal. Quizá estas ciudades estaban relacionadas con el antepasado Samuel. Podemos ver una continuación. Lo que estaba ocurriendo es como que Eliseo, no solamente, o Elías en su principio, no solamente era que tomaba algunos, sino que tomaba grupos de 50 en 50, incluso en el capítulo 4 nos encontramos que ya eran 100, grupo de hombres que los ponía para que profundizaran en la línea de lo que es un hombre que interpretaba las Escrituras, el Pentateuco, y lo expresaba al pueblo, o que recibía la palabra de Dios para llevarla al pueblo. En el capítulo 4 nos dice que podían casarse. Luego vamos a encontrar una historia de una viuda de hijo de profetas que está pasando una necesidad y Eliseo le va a ayudar. No era un oficio de ricos, no era un oficio próspero. Lo que nos encontramos es que incluso a veces no tenían ni para comer y necesitaban el mismo milagro de Eliseo de producir la comida. No pensemos que ser profeta te ponía una posición de altura, de responsabilidad, pero reconocimiento también y fama. A veces los profetas los podemos encontrar buscando algún lugar donde sobrevivir o alguien que los pudiera proteger, pero al menos sí podían tener familia. Hacían vida común.
Es decir, es como una especie de seminario teológico del Antiguo Testamento y los podíamos ver juntos compartiendo la misma comida, quizá compartiendo el mismo lugar o el mismo refugio y que a veces, pues como hemos visto, también en una cantidad numerosa de hombres con sus mujeres y con sus hijos. La manera de aprender era esto, el líder o el responsable, el padre espiritual, como podríamos pensar que era Eliseo, los reunía, les instruía y ellos podían ver y podían observar lo que estaba ocurriendo. Esto se transmitió también luego en el Nuevo Testamento. Recordáis que Saulo, antes de ser apóstol, se había educado a los pies de ese famoso Gamaliel, y que había sido instruido por él, ¿no? en doctrina. Y que después el mismo apóstol Pablo llama a Timoteo y lo considera en algunos lugares como su hijo espiritual y le puede dar instrucciones de qué es lo que tiene que hacer, pero también que siga lo que ha aprendido y lo que ha visto, lo que ha recibido hasta ese momento. Así que el discipulado no es simplemente te doy un libro, tú te lo estudias y luego te presentas al examen, sino que era algo en la práctica diaria, viendo cómo otros seguían y imitando su ejemplo. No era solamente una instrucción académica, pero había que añadirle a esto también académico cuestiones prácticas y de vivencia espiritual en sus vidas. Cómo usar los medios de gracia. Mirar, todos nosotros tenemos la necesidad de orar, pero hay que aprender a orar, hay que saber cómo orar. Tenemos que tener una carga por la oración. Todos debemos de estudiar las Escrituras, pero hay que saber buscar los elementos fundamentales para poder interpretar las Escrituras. Todos podemos dar un testimonio, pero hay que saber hablar, tener una técnica de homilética a la hora de presentar el Evangelio. Y todo esto suponemos que se aprendía en las escuelas de los hijos de los profetas, posiblemente. Encontráis en otros lugares otros profetas, en Primera de Reyes capítulo 20, vais a encontrar una serie de profetas que estaban moviéndose, que no nos dicen que fueran de la escuela de profetas. Se nos habla también de Micaías, que fue otro profeta que se presentó delante del rey. Quizá habría otros de otros lugares, en otras poblaciones. No podemos pensar que Samaria estaba vacía de profetas, porque nuestro Señor o Yahvé le dijo a Elías, me he reservado 7,000 de ellos. Por tanto, la nación no estaba sorda a la voz de los profetas. Posiblemente había otros. Pero lo que nosotros aprendemos en este segundo principio es no únicamente que uno creyente pueda tener vocación o carga, deseo, llamamiento de parte de Dios, sino que tiene que recibir instrucción, que es necesario que se le instruya. Que cómo se le instruye o cómo se le prepara en aquellos tiempos y cómo se instruye y se prepara en nuestros tiempos habrá cambiado en muchas perspectivas, en muchas situaciones, etc. Pero necesitamos que nuestros hombres, aquellos que han recibido un llamamiento para anunciar la buena nueva y lo necesitamos con urgencia, necesitan también una preparación, una instrucción, una formación, para que se hagan las cosas conforme a nuestra tradición evangélica o nuestros principios bíblicos tal como los vemos. Segundo principio. Pero esto no es suficiente, es necesario algo más. Y después de haber visto este grupo de profetas y cómo ellos también tenían visión, podemos ver cómo cuando ellos van visitando los diferentes sitios, los profetas se acercan a Eliseo y le dicen, oye, ¿sabes que tu maestro va a ser tomado y arrebatado de ti? Es decir, todos ellos habían tenido como una especie de visión, todos ellos sabían lo que iba a ocurrir. Y lo que se nos está marcando en esas escuelas que estaba visitando quizá Eliseo de una manera para despedirse de su vida después de esos 50 años de servicio en ministerio, es que para Eliseo hacía falta algo más. Y yo quiero que hagamos énfasis en esto que ahora tenemos delante de nosotros.
Todos sabían que Eliseo iba a ser una especie de sucesor de Elías. Todos sabían que él ya había tomado la dirección por causa del mismo Elías. Había puesto su manto sobre él y, por tanto, sería el principal, el primogénito de todos esos hijos espirituales y todos esos alumnos. Y, por tanto, sabían que ya estaba allí, pero el texto nos quiere decir que algo faltaba. Así que los podemos ver. Elías le está diciendo a Eliseo, no me acompañes, déjame solo, y Eliseo, que es terco y cabezón, le dice, no te voy a dejar, yo voy a ir donde tú vayas. Así que van a un sitio, a otro, y cuando ya se encuentran en la misma línea del río Jordán, y Elías por fin se descubre de su manto que le llevaba. Un manto no hay nada sagrado, es el manto para cubrirse, para protegerse del frío. Él coge su manto, lo dobla y con ese manto trata las aguas se dividen, entonces pasan ellos dos al otro lado y en ese momento Elías le dice a Eliseo, pídeme lo que quieras que te lo voy a conceder. ¿Qué es lo que tú necesitas? Quizá la idea sería como, no porque tuviera algún don, fuera un mago de Aladín que pudiera hacer milagros, posiblemente Elías lo que está diciendo es, puedo orar por ti para pedir a Dios que te conceda algo especial antes de que yo te deje. En el Nuevo Testamento nos dice que una de las características poderosas de Elías era la oración, que era un hombre de oración. Y entonces cuando le está diciendo a Eliseo, ¿qué quieres? Antes de que yo me vaya y yo parta, ¿qué quieres? Para que yo lo pueda pedir y te lo pueda suplicar. Ya están separados, ya están ellos dos. Es el momento especial donde Eliseo puede pedir algo muy concreto. Quizá fama, quizá renombre, quizá una estabilidad económica, un bienestar en general, un respeto. ¿Qué es lo que está diciendo? Nos suena tanto como cuando Yahvé se acerca a Salomón y le dice, yo te voy a pedir algo, y le pide sabiduría en lugar de riquezas o de algún tipo de poder. Eliseo tiene la posibilidad de pedir algo extraordinario y fantástico, y lo que únicamente pide es una doble porción del Espíritu. No una doble porción del Espíritu que tenía Elías, quizá una doble porción del Espíritu que tenían el resto de los profetas. Lo que estaba pidiendo no es superar a su maestro, sino tener más bendición de parte de Dios para poder liderar a todos los demás profetas. Dame el doble de tu Espíritu, de lo que ya tengo o de lo que tenemos todos los demás. Porción del Espíritu. Qué petición más extraordinaria cuando nosotros pensamos en la necesidad que tenemos de hoy, de hombres que puedan predicar el Evangelio. Y podríamos pensar, qué bueno sería que tuviéramos grandes filósofos, grandes pensadores, hombres intelectuales, quizá gente de posición que se codee con los reyes. Cuán gran bendición podría ser poder tener hombres en la misma ley o la misma línea que tenemos de la gente famosa que hay a nuestro alrededor. Si pudiéramos pedir por algo para estos hombres proféticos, estos mensajeros del Evangelio, sería algo extraordinario que deslumbrara a la generación en la que nos encontramos. Pero lo que nos está mostrando Eliseo en ese momento es que lo que realmente se necesita hoy en día es lo mismo que necesitaba Eliseo, una presencia especial del Espíritu. Un poder, una porción mayor de lo normal, no por codicia o ambición, sino por la necesidad de la tarea que tenemos por delante. Esto se le va a conceder. Como nos va a decir más adelante, que los mismos hijos de los profetas, versículo 15, pudieron ver que había recibido el Espíritu, y lo podemos ver con ese manto que él vuelve a recoger del suelo para hacerlo suyo.
un reconocimiento como primogénito que era, algo del carácter espiritual y santo de Elías o la presencia del Espíritu. Uno podría llegar y pensar, para mí mismo, por a cualquiera de lo que pudiéramos buscar en el tiempo duro y difícil que estamos viviendo, en esta sequedad espiritual que encontramos a nuestro alrededor, podríamos pensar quizá algo del carácter de Elías, un hombre que pudiera orar más, eso está bien. Alguien que tuviera mayor conocimiento de las Escrituras, pues claro que está bien, que necesitamos hombres que conozcan las Escrituras y que puedan pasar tiempo de oración, que puedan empatizar con la situación difícil en la que está viviendo, con estos profetas y sus alumnos para que les puedan instruir. Pero todo esto se supera si pudiéramos encontrar hombres que tengan de verdad la presencia del Espíritu. Que pudieran mostrar el poder del Espíritu en el tiempo en lo que estamos viviendo. Y si esto es así, y es así como nos lo está mostrando este capítulo, es lo que nosotros debemos de buscar. Y tenemos que suplicar, ya sea que alguno de vosotros pueda sentir ese fervor, ese llamamiento, ese deseo de servir al Señor y pedir para Él mismo el poder del Espíritu, que para otros que nosotros podamos ver, o para nuestra generación en la que estamos viviendo. Está muy bien que haya hombres famosos que conocemos, nombres importantes, que tienen unos mensajes extraordinarios, que tienen un conocimiento de las Escrituras y que los ponen de una manera fácil y entendible para todos. Todo eso está muy bien y es de desear. Pero nada va a cambiar si esas personas u otros no tienen el poder del Espíritu. Algo extraordinario y especial que nosotros debiéramos de buscar. Claro que necesitamos escuelas. Necesitamos que nuestros hombres se instruyan y se informen y se formen en seminarios y con otros pastores y en otros lugares. Claro que necesitamos todo hijos de profetas. Pero esto no va a ser nada si no tienen con ellos una presencia especial del Espíritu en sus vidas. Sí, oración, estudio, formación, llamamiento. Claro que pedimos al Señor que levante hombres y mujeres que puedan servir y que puedan extender el Evangelio. Y decimos que nuestras nuevas generaciones, jóvenes, se levanten en medio de nuestras congregaciones aquí y en otros lugares del mundo, que puedan decir, tengo este celo, tengo esta carga que no puedo frenar, quiero ir y predicar y anunciar el Evangelio como evangelista, como misionero. Pero de nada va a servir y seguiremos en la misma situación si no tienen la presencia doble del Espíritu. No es suficiente que tengamos estos hombres y estas cosas en nuestro tiempo. Necesitamos que una doble porción del Espíritu venga de una manera especial. La condición para que la presencia del Espíritu, esa petición que tan especial, tan extraña, al menos en un principio para Elías, cosa difícil me estás pidiendo, Eliseo. No es fácil que se te pueda conceder. Pero dice, bueno, si me ves partir, entonces la tendrás. Y a mí me resulta curioso. Es decir, antes de que llegaran al primer lugar, antes de llegar a Betel, Elías le dice, no me acompañes, déjame. Y Elías, terco, dice, no, yo iré donde tú vayas. Y cuando se están acercando a Jericó, Elías le vuelve a decir, no, Eliseo, no quiero que vengas conmigo. No quiero que seas testigo de lo que va a ocurrir porque quizás no lo entiendas. Y Eliseo, no, yo voy a ir contigo, vaya donde vayas. Y cuando se encuentran en la misma línea del río, del Jordán, otra vez Elías le dice, no quiero que vengas conmigo, márchate, déjame solo. Y Eliseo terco, no, yo voy a estar contigo. 3 veces se nos dice. Y después, para la condición de recibir esa bendición, Elías le dice, si me ves, entonces lo tendrás. ¿Qué es lo que está significando? ¿Qué es lo que está implicando todo esto? Bueno,
Entre otras cosas, yo creo que es terquedad, es constancia. Es que tengamos que seguir pidiendo y pidiendo y pidiendo y buscando. Vamos a suponer, no lo dice el texto, pero vamos a suponer que una de las razones es que Elías quiere dar una bendición a Eliseo y Eliseo ya lo tiene implantado en su mente y en su corazón. Si Elías, mi maestro, se marcha, ¿qué va a ser de mí? ¿Cómo voy a poder yo conllevar la tarea con los reyes? ¿Cómo voy a poder yo cuidar de estas congregaciones de profetas en estos diferentes lugares? Esta tarea es inmensa si Elías, el profeta de Dios, no está conmigo. No podré seguir adelante si no tengo una doble porción de su espíritu. Y Eliseo sabe que su maestro se va, que lo va a perder de vista, que lo va a dejar solo. ¿Qué va a ser de un hombre como yo ante una situación tan difícil y tan dura, tan malvada que está viviendo Samaria? ¿Cómo voy a poder yo resistir? No lo puedo dejar, no puedo dejar a mi maestro hasta que yo no tenga esta doble porción de su espíritu. Nosotros estamos viviendo tiempos muy duros y muy difíciles. No solamente con respecto al mundo, sino con respecto a la iglesia. La frialdad, los abandonos. Podemos ver que la iglesia evangélica, más que extenderse, fortalecerse y llenarse del celo y de amor, lo que vemos alrededor del mundo es superficialidad, decaimiento, dejadez, pasividad. Y decimos, no, lo que necesitamos es hombres que prediquen, que anuncien, que sean temerosos de Dios, llenos de fuego y martillo como tenía Jeremías. Pero no los vemos. Vemos hombres carismáticos, hombres con mensajes suaves, vemos conversiones, pero necesitamos algo especial. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No te voy a dejar hasta que no tenga la doble porción de tu espíritu. Y esto es lo que nosotros tenemos que seguir con terquedad. ¿Cuál es la esperanza de la iglesia hoy? ¿Cómo podemos hacer que el nombre del Señor Jesucristo sea conocido y extendido? ¿Cómo podemos hacer que los cimientos de nuestra generación tiemblen? Con hombres que tengan la presencia del Espíritu de manera poderosa. Y si no lo tenemos ahora, tendremos que seguir pidiendo. Y tendremos que cruzar Jericó. Y tendremos que cruzar Betel. Y tendremos que ir a las mismas líneas del Jordán. Pero tendremos que seguir. No te voy a dejar hasta que tú no ruegues por mí para que yo tenga esa porción del Espíritu. Y entonces podemos ver en esa imagen que mientras están conversando en el camino, de pronto viene un carro de fuego y lo separa y lo toma. Lo único que puede hacer Eliseo es coger sus ropas, las ropas que había tirado o perdido en el camino Elías, y las raja, las rompe por la mitad, y el manto que por 2 veces dice se le había caído. El manto de Elías se le ha caído al suelo. Y Eliseo lo toma consigo, no lo rasga, y con ellas vuelve otra vez a tocar las aguas del Jordán y se da cuenta de que esa presencia del Espíritu en Elías ha pasado a Eliseo. Y no solamente se da cuenta él, sino que se dan cuenta los demás hijos de los profetas. El manto que se le cayó a Elías ahora ha pasado a posesión de Eliseo. Miramos en la historia y vemos no solamente hombres tan extraordinarios como el apóstol Pablo, por supuesto, o estos profetas. Vemos a grandes hombres, predicadores, con un gran mensaje. ¿Quién de nosotros no ha oído hablar de Spurgeon, o del obispo Ryle, o del mismo Lloyd Jones, o de misioneros en otros lugares del mundo que han hecho cosas extraordinarias en la Reforma, en avivamientos?
Cómo quisiéramos algunos podernos encontrar con los mantos caídos y que pasara sus bendiciones sobre nosotros. Porque no podremos hacer la tarea si sus mantos no nos caen, si sus bendiciones no nos acompañan. Y podremos continuar y haciendo algo y viendo que la mano del Señor es misericordiosa, salvando y manteniendo a su iglesia. Pero lo que necesitamos urgentemente es que la bendición de Elías y de Eliseo y de los grandes profetas pasen a nosotros. Porque no va a cambiar si su manto no se les cae y nosotros lo tomamos. Es la muestra de que el Señor tiene algo especial sobre nosotros. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, en primer lugar, y creo que lo más importante, no podemos hacer nada sin la presencia poderosa del Espíritu en nuestras vidas. En todo caso, es lo contrario. Podremos hacerlo todo si el Espíritu está con nosotros. Esta es la gran diferencia y esta es nuestra gran esperanza. Que el Espíritu se manifieste de manera gloriosa y extraordinaria en el mensaje del Evangelio, al menos en algunos hombres de nuestra generación. ¿Qué es lo que implica para nosotros? Que busquemos más del Espíritu, que seamos llenos de Él, que sigamos la dirección que el Espíritu nos marca. Necesitamos más del Espíritu en nuestras vidas, en nuestra iglesia y en nuestro ministerio o trabajo. Tendremos que mirar la obra profética hoy como una continuación de aquellos grandes hombres. Actualizarla sí, pero sin innovar. Es el mismo mensaje, es la misma esperanza, es el mismo Dios, es el mismo mediador. No hay nada nuevo. Lo que necesitamos es ver qué es lo que aquellos hombres tenían y buscarlo también para el día de hoy. Claro que tenemos que aprender y que tenemos que mejorar y que tiene que haber instrucción y que tiene que haber académicos y que tenemos que hacer discipulados y que tenemos que enseñar las doctrinas y que tenemos que publicar libros y que hay muchas tareas que hacer, muchos ministerios, muchas asociaciones. Hay que hacer obra misionera, obra evangelística de todas clases. Pero tenemos que suplicar y rogar como iglesia que el Espíritu venga de una manera especial. Y entonces podremos ver cómo Dios puede hacer mucho con muy poco. Amén.